Hola, hoy vengo a hablar de un tema que seguramente ya hayas oído en tu clase de formación cívica y ética, donde seguramente no hayas puesto atención por completo: la evolución de los derechos humanos. Antes de comenzar, me gustaría decirte una frase: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Los derechos humanos son la base de la dignidad, la libertad y la justicia. Pero, ¿cómo llegamos a reconocerlos y defenderlos como lo hacemos hoy en día? Los derechos humanos son las libertades y garantías fundamentales que protegen la dignidad de todas las personas. Pero, ¿cómo se desarrollaron a lo largo de la historia? Acompáñanos a descubrir su evolución. 1. Orígenes filosóficos y jurídicos. Las primeras ideas sobre derechos surgieron de tradiciones filosóficas y religiosas. Sin embargo, algunos hitos marcaron el camino hacia los derechos modernos. Carta Magna 1200 Queens. Inglaterra limitó el poder del rey y protegió a ciertos grupos frente a abusos. La Ilustración siglos XVII-XVIII. Filósofos como John Locke y Jean-Jacques Rousseau promovieron los derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad. Declaración de Independencia de I.T. 1776. Proclamó que todos los hombres son creados iguales. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Francia estableció la libertad, la igualdad y la fraternidad como principios universales. 2. Abolición de la esclavitud, siglo XIX. El siglo XIX fue clave en la lucha por la libertad. Los movimientos abolicionistas lograron avances como I.T. 1865, la enmienda 13, abolió la esclavitud tras la Guerra Civil. Brasil 1888. Fue el último país de América en prohibir la esclavitud. 3. Sufragio universal, siglos XIX-XX. Mientras la esclavitud se abolía, otro movimiento tomaba fuerza: el derecho al voto. Nueva Zelanda 1893. Primer país en reconocer el voto femenino. I.T. 1920. Las mujeres lograron el sufragio tras años de lucha. Naciones Unidas 1948. El sufragio universal se consagró como derecho humano. 4. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Tras la Segunda Guerra Mundial y sus atrocidades, el mundo entendió la necesidad de proteger los derechos fundamentales. En 1948, las Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconociendo derechos como la vida, la libertad y la igualdad. 5. Movimientos civiles y sociales, siglo XX. La lucha por los derechos continuó en el siglo XX. Movimientos civiles en I.T. Martin Luther King lideró la lucha contra la segregación racial en los años 60. Lucha por la descolonización. África y Asia lograron su independencia. Tras décadas de opresión, movimiento feminista defendió la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. 6. Derechos humanos en expansión, finales del siglo XX y siglo XXI. Con el tiempo, los derechos humanos se ampliaron a nuevos ámbitos. Derechos LGBTQ+, desde la despenalización de la homosexualidad hasta el matrimonio igualitario en muchos países. Derechos digitales, protección de datos y privacidad en Internet. Derechos ambientales, el derecho a un medio ambiente sano se reconoce como fundamental. 7. Desafíos actuales y futuros. A pesar de los avances, persisten desafíos. Cambio climático afecta el acceso a la vivienda, el agua y la alimentación, impactando a comunidades vulnerables. Discriminación estructural, afrodescendientes, pueblos indígenas y minorías aún enfrentan barreras. Nuevas formas de esclavitud como la trata de personas y el trabajo forzado. 8. Casos de éxito y referentes a lo largo de la historia. Personas y organizaciones han defendido los derechos humanos. Nelson Mandela luchó contra el apartheid en Sudáfrica. Malala Yousafzai, defensora del derecho a la educación de las niñas. Amnistía Internacional ha logrado la liberación de prisioneros de conciencia. Greenpeace promueve el derecho a un ambiente sano. Los derechos humanos han evolucionado con la lucha. La esperanza de muchas generaciones. Hoy, nos toca a nosotros protegerlos y seguir avanzando, porque la dignidad y la justicia deben ser para todos, sin excepción. Conoce, defiende y promueve los derechos humanos.